Hola a todos, hoy vamos a meternos de lleno en un tema fascinante. Vamos a analizar una perspectiva teológica muy concreta sobre la figura de María. Todo esto basándonos en un sermón del canal Mensaje de Vida y Salvación. La idea es desgranar sus argumentos clave, ¿vale? Vamos allá. Y todo arranca, como no podía ser de otra manera, con la gran pregunta: ¿quién fue María? Ojo, porque esta pregunta tan sencilla, bueno, de sencilla no tiene nada, ha provocado debates y respuestas súper distintas a lo largo de los siglos. Para muchísima gente, para millones de personas, María es una figura clave, un pilar de su fe, alguien a quien se venera, una figura central de devoción. Eso lo sabemos todos. Pero, claro, existe otra visión, y es justo la que vamos a explorar hoy. Una perspectiva que la presenta como una sierva de Dios, y que defiende que su papel, con el tiempo, sea malinterpretado. Es un punto de vista diferente. Así que, para que quede claro desde el principio, lo que vamos a hacer aquí es analizar de la forma más neutral posible los argumentos de este sermón en concreto. Queremos entender su lógica, su razonamiento. Dicho esto, vamos al lío. Vale, primer punto. Una mujer llamada María. Aquí se pone la base de todo. Lo interesante es que el sermón no empieza con teología súper abstracta, no. Empieza hablando de una persona real y de por qué es tan necesario, según el predicador, hablar de este tema. Y aquí está la frase que, digamos, enciende la mecha. El predicador lo dice así de claro. Le preocupa que María se haya convertido en un objeto de idolatría. Y añade que eso es algo que a Dios no le agrada. Fijaos, esta es la tensión, el nudo principal que el sermón va a intentar desatar. Pasamos al segundo punto, la sierva escogida. Vamos a ver cómo se cuenta la historia de María desde esta óptica. El foco no se pone tanto en quién era ella, en su estatus, sino en cómo fue elegida. Todo se presenta como la llamada a una sierva. El sermón lo divide todo en tres pasos, muy claros. Primero, la profecía, o sea, ya estaba anunciado que el Salvador nacería de una virgen. Segundo, llega el anuncio del ángel Gabriel, un momento que debió ser, increíble, ¿no? Y tercero, y súper importante, la aceptación de María. Se presenta como un acto de humildad total, de obediencia, como si dijera, soy un instrumento para un plan más grande. Y para que no queden dudas sobre este punto, el sermón se apoya en las propias palabras de María. Cuando ella dice, «He aquí la sierva del Señor», se interpreta como la clave de todo. Ella misma se define como una sierva, alguien que acepta su papel, pero no como una figura divina. Y con esto llegamos al tercer punto, que es, digamos, el corazón teológico del argumento. El creador, no la criatura. Aquí es donde el sermón traza una línea muy, muy clara. La diferencia radical entre María, un ser creado, y Jesús, el creador. A ver, la argumentación es la siguiente. María, según el sermón, es una sierva. Sí, nació en la tierra como cualquier otra persona y por lo tanto es una criatura que necesita un salvador. En cambio, Jesús es presentado como el Salvador que ya existía antes, el Creador. O sea, que no fue creado por un hombre, sino que vino al mundo a través de María. La diferencia es total. De nuevo, para apoyar a esta idea, se vuelve a las palabras de la propia María. Cuando ella dice «Dios mi Salvador», la interpretación que se hace es que ella misma está reconociendo que necesita ser salvada. Esto es clave, porque la posiciona como una creyente más, al mismo nivel que los demás, y no como una especie de corredentora. Venga, vamos con el cuarto punto. Bienaventurada. ¿Qué significa? Esta es una palabra clara que siempre aparece cuando se habla de María, ¿verdad? Pues el sermón se para un buen rato a analizar qué significa exactamente. Y la pregunta que se lanza al aire es, ¿qué quiere decir de verdad ser bienaventurada? ¿Significa que es divina, que hay que adorarla? El sermón busca cuestionar esa asociación directa. Pues la respuesta que se da es bastante directa. Bienaventurada significa dichosa, afortunada, feliz. En este contexto significa que fue honrada al ser elegida para una misión súper especial. Pero, y aquí está el matiz, se insiste mucho en que esto es un reconocimiento a un honor único, no una forma de decir que es divina. Un honor sí, una edificación no. Y para que esto se entienda mejor, el sermón pone un ejemplo muy gráfico de la Biblia. Una mujer del público le grita a Jesús algo como «¿Qué suerte tuvo tu madre?». Y la respuesta de Jesús, según esta interpretación, es brutal, porque cambia el foco por completo. Viene a decir que en realidad los bienaventurados, los afortunados, son los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. O sea que abre esa bienaventuranza a todo el mundo. Y con todo esto sobre la mesa, llegamos a la quinta y última parte, el único digno de adoración.
Es la conclusión lógica de todo lo anterior. A ver, si se ha argumentado que María es una sierva, una criatura, y que bienaventurada es un honor pero no divinidad, la pregunta cae por su propio peso. Entonces, ¿a quién se debe adorar? Y aquí el sermón no se anda con rodeos. Deja muy claro a quién no se debe adorar. La lista es larga. Ni a María, ni a los apóstoles como Pedro o Pablo, ni a los profetas, ni siquiera a los ángeles o a los líderes de la Iglesia. La idea de fondo es muy simple. Ningún ser creado, por muy importante que sea, puede recibir adoración. Así que, ¿quién queda? ¿Quién es el único que debe ser adorado? Pues, Dios. La conclusión es así de tajante y directa. Todo el razonamiento que hemos visto hasta ahora nos lleva a este único punto, sin ambigüedades. Y un último apunte que hace el sermón tiene que ver con la idea de intercesión. El argumento es que si la oración va dirigida al Padre en nombre de Jesús, es porque Jesús es el único que dio su vida por nosotros. Por tanto, Él es el único mediador. Desde esta lógica, María, al no haber muerto por la humanidad, no podría tener ese papel de intercesora. Y cerramos nuestro análisis con esta pregunta, que es la que el propio sermón deja en el aire al final. Después de todo este recorrido sobre a quién no se debe adorar, la cuestión es, ¿dónde debe estar puesta la mirada? Si no es en figuras humanas o en ángeles, ¿hacia dónde se debe dirigir la fe? Es una pregunta potente, la verdad, que busca que cada uno reflexione sobre cuál es el centro de su devoción.